Apaga las luces por un momento y escucha esto. Hay una posibilidad, por más pequeña que sea, de que ninguna de las personas que amas sean real, que tus recuerdos nunca hayan ocurrido, que el cielo que ves todos los días, las estrellas, el dolor, la felicidad y hasta el sonido de mi voz sean únicamente líneas de información ejecutándose dentro de un sistema que nunca podremos comprender. Ahora quiero que pienses algo. ¿Nunca has sentido un déjà vu tan intenso que parecía un error de la realidad? ¿Nunca has visto una coincidencia tan imposible que parecía haber sido escrita de antemano? ¿Y si esos eventos no fueran simples accidentes? ¿Y si fueran fallos del sistema? Lo más inquietante de todo es que esta idea no nació en un foro de internet. Ha sido discutida por filósofos durante miles y miles de años. Y en tiempos modernos, incluso científicos y filósofos han llegado a preguntarse si el universo podría no ser tan real como creemos. No existe una prueba definitiva, pero tampoco existe una prueba definitiva de que no sea cierto. Y si esta realidad fuera una simulación, solo habría una pregunta realmente importante. ¿Quién está observando del otro lado? Y es por eso que hoy recorreremos las teorías más perturbadoras que intentan responder a esta pregunta. Y te advierto algo, puede que cuando termine este video, nunca, pero nunca más, vuelvas a mirar la realidad de la misma manera. Desde hace miles de años, el ser humano se ha preguntado la misma cosa. ¿Qué es realmente la realidad? Los antiguos filósofos ya pensaban que nuestros sentidos podían engañarnos. Pero en tiempos modernos apareció una idea todavía aún más perturbadora. ¿Y si nuestro universo fuera una simulación creada por una civilización extremadamente avanzada? Imagina un videojuego. Dentro de él existen ciudades, personas, animales, leyes físicas. Todo parece completamente real para los personajes que viven dentro. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Y si nosotros fuéramos esos personajes? En 2003, el filósofo Nick Bostrom presentó un razonamiento que todavía genera debate. Su idea era sencilla. Si una civilización llega a desarrollar una tecnología capaz de recrear universos completos con seres conscientes, podría crear millones o incluso miles de millones de simulaciones. Y si existen tantas simulaciones, ¿no sería más probable que nosotros estemos dentro de una de ellas, en lugar de vivir en el universo original? No es una prueba, es un argumento filosófico, pero para muchos fue suficiente para abrir una puerta que jamás volvió a cerrarse. Aquí es donde todo empieza a ponerse extraño. Existen personas que creen haber visto pequeños errores de la realidad. Momentos donde aseguran haber visto personas desaparecer, objetos cambiar de lugar, coincidencias imposibles, sueños que luego ocurren exactamente igual, y fenómenos conocidos como el efecto Mandela, cuando miles de personas recuerdan algo exactamente igual, pero resulta que nunca ocurrió de esa manera. ¿Son simples fallos de nuestra memoria? ¿O podrían ser errores dentro de una simulación? Hasta hoy, nadie tiene una respuesta definitiva. Hay otro detalle curioso. Todo lo que conocemos puede describirse mediante matemáticas. La gravedad, la luz, el movimiento de los planetas, las partículas, todo parece seguir reglas extremadamente precisas. Algunos investigadores encuentran sorprendente que el universo sea tan programable, como si existiera un código detrás de toda la realidad. Por supuesto, también existe otra explicación mucho más sencilla. Quizás las matemáticas simplemente describen cómo funciona la naturaleza. Pero la duda continúa. Aquí entramos en uno de los terrenos más misteriosos de la ciencia. En el mundo cuántico ocurren fenómenos que desafían nuestra intuición. Partículas que parecen comportarse de manera diferente según cómo se midan. Fenómenos probabilísticos.
comportamientos que todavía hoy siguen siendo objeto de investigación. Algunas personas interpretan estos hechos como si la realidad se renderizara únicamente cuando es observada, como ocurre en algunos videojuegos. Sin embargo, es importante decir que esa comparación es una interpretación popular, no una conclusión aceptada por la física. La mecánica cuántica tiene explicaciones mucho más complejas que siguen estudiándose. Aquí entramos completamente en el terreno de las teorías. Hay quienes creen que muchos fenómenos paranormales podrían ser errores de programación. Un déjà vu sería un fragmento repetido, una aparición, un error gráfico, un cambio inexplicable, una actualización del sistema. No existe evidencia científica que respalde estas ideas, pero precisamente por eso siguen alimentando miles de teorías en Internet. Ahora, si vivimos dentro de una simulación, la siguiente pregunta resulta inevitable. ¿Quién está al otro lado? ¿Una inteligencia artificial? ¿Una civilización millones de años más avanzada? ¿Nuestros propios descendientes? ¿O alguien completamente diferente a cualquier cosa que podamos imaginar? Y entonces aparece otra pregunta aún más aterradora. Si somos una simulación, ¿tenemos libre albedrío? ¿O cada una de nuestras decisiones ya fue programada? Mucho antes de que existiera Matrix, mucho antes de que existieran las computadoras, ya habían personas preguntándose si el mundo que vemos era realmente el mundo verdadero. El filósofo griego Platón, hace más de 2300 años, imaginó una historia conocida como la alegoría de la caverna. En ella, varias personas viven encadenadas dentro de una cueva desde su nacimiento. Solo pueden ver sombras proyectadas sobre una pared. Para ellas, esas sombras representan toda la realidad. Pero un día, uno de los prisioneros logró salir y descubre que el mundo verdadero era completamente diferente. Muchos consideran que esta alegoría es uno de los primeros ejemplos filosóficos de la idea de que los seres humanos podríamos estar percibiendo únicamente una versión limitada de la realidad. En el siglo XVII apareció otro filósofo con una duda todavía más perturbadora. René Descartes se preguntó: ¿y si existe un ser extremadamente poderoso que me hace creer que todo existe cuando en realidad nada de esto es real? Para Descartes, nuestros sentidos podían engañarnos. Incluso pensó que podría existir una inteligencia capaz de manipular absolutamente toda nuestra percepción. Una idea sorprendentemente parecida a lo que hoy muchos imaginan como una simulación. El filósofo irlandés George Berkeley llevó esta idea aún más lejos. Él defendía que los objetos solo existen cuando son percibidos. En otras palabras, la realidad dependería del observador. Aunque esta postura sigue siendo debatida, resultó llamativo cómo algunas personas la comparan con la idea popular de que la realidad cobra forma cuando es observada. Uno de los empresarios más conocidos del mundo también ha hablado públicamente sobre esta teoría. Elon Musk ha dicho en varias entrevistas que, en su opinión, la posibilidad de que estemos viviendo en la realidad base podría ser muy baja. Su argumento se basa en el enorme avance que han tenido los videojuegos en apenas unas décadas. Si esa evolución continúa durante miles o millones de años, ¿por qué una civilización no podría crear simulaciones indistinguibles de la realidad? Es importante aclarar que esto es una opinión personal, no una conclusión científica. El reconocido astrofísico Neil deGrasse Tyson también ha comentado que no puede descartarse completamente la hipótesis de la simulación. Sin embargo, ha sido claro al decir que actualmente no existe ninguna prueba científica que permita confirmarla. Para él, es una idea interesante, pero sigue siendo una hipótesis. El físico John Wheeler propuso una idea muy famosa
llamada Eat from Beat en inglés. Según esta propuesta, la información podría ser uno de los elementos más fundamentales del universo. Algunos entusiastas de la teoría de la simulación interpretan esta idea como compatible con un universo basado en información digital, aunque Wheeler nunca afirmó que viviéramos dentro de una computadora. Por otro lado, cuando hablamos de la física cuántica, aparecen fenómenos que desafían nuestra intuición. Partículas que presentan comportamientos probabilísticos y resultados que dependen del tipo de medición realizada. Algunas personas interpretan estos fenómenos como si la realidad se actualizara cuando es observada. Sin embargo, los físicos advierten que esa comparación con un videojuego es solo una interpretación popular. No constituye una prueba de que vivamos en una simulación. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿todas estas personas estaban completamente equivocadas? ¿O simplemente estaban viendo algo que todavía no somos capaces de comprender? Quizás jamás obtengamos una respuesta, pero si algún día la humanidad descubre que el universo funciona como un gigantesco programa, este sería, sin duda, el mayor descubrimiento de nuestra historia. Quizás nunca podremos demostrar si vivimos en una simulación. Quizás todo esto es simplemente un ejercicio filosófico. O quizás solo estamos teniendo esta conversación porque alguien, en algún lugar, decidió ejecutarla. Lo realmente inquietante no es si vivimos en una simulación. Lo verdaderamente aterrador es si algún día el que la controla decide apagarla. Y si esto ocurriera, ¿alguien nos recordaría? ¿Habría alguna evidencia de nuestra existencia? ¿Alguien recordaría que alguna vez existimos? Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta teoría tiene algún fundamento? ¿O piensas que simplemente todo es una especulación? Déjenme en los comentarios. Quizás alguien esté leyendo nuestras respuestas fuera de esta realidad. Si te gustan los misterios y te gustan todos estos temas que desafían todo lo que conocemos hasta ahora, pues estás en el lugar correcto. Suscríbete a tu canal, Lester Sin Filtro, porque estaremos trayendo temas como este y muchos otros más. Un abrazo y nos vemos.